Bien, bueno, vamos a empezar con la clase bueno, el tema número 7. Esta es nuestra clase número 6, que sería placenta y sus anexos. Este es un tema ya para la parte final del curso y vamos a empezar así. Primero tenemos que saber qué diantres es una placenta, ¿no? Como vemos en la imagen, es una estructura, no es un órgano transitorio que permite la circulación, el transporte de nutrientes, ¿no? De sangre, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. También permite el, eh, la generación, la producción y la secreción de hormonas. Vamos a ver más adelante cuáles. Y también cumple como barrera inmunológica al no permitir el paso de algunos eh, patógenos, ¿no? Pero sin embargo, vamos a ver dentro de la carrera que existen patógenos que de igual forma terminan pasando por esta barrera, ¿no? Etimológicamente viene del término plakous, que es el griego, ahí se traduce como torta, y es la base de la unidad fetoplacentaria. Ok, a ver, vamos a ir permítame un ratito. Ujú, ¿no? Vemos acá que tiene una forma redonda u oval, ¿sí? Tiene de 15 a 25 centímetros de diámetro y de 1 a 3 centímetros de espesor. Tiene una consistencia blanda o semisólida, ¿ok? Y tiene de 400 a 600 gramos de peso. Esta placenta va a tener dos caras. Estamos viendo aquí la cara que da hacia el feto, no la cara fetal, por ende. Y va a tener una cara que da hacia la madre, no hacia el útero, que va a ser la cara materna. Y bueno, por el borde, no va a tener un borde como es un círculo, un óvalo, va a pasar una vena, ¿no? Que es la vena del seno marginal. Bien, después, a ver, vamos a ver su desarrollo y formación. Bien, primero vamos a ver que primero se da la fertilización, ¿no? Luego se va a dar la primera división mitótica, ¿no? Se va a dar las divisiones, ¿no? La engastrulación, ¿no? Primero pasa mórula, luego gástrula o blástula, ¿no? Y blastocisto, ¿no? Y en esta etapa de blastocisto es que se va a dar la implantación. Como dice acá, la implantación del blastocisto se da al final de la primera semana, ¿no? Aproximadamente el día 6 o 7. Y es cuando desaparece la membrana pelúcida, ¿no? Si es que no desaparece, pues no se puede dar. Este blastocisto tardío va a constar de 80 células aproximadamente y va a tener dos zonas celulares. La primera es el macizo celular externo, que se denomina trofoblasto, y la otra es el macizo celular interno, ¿no? Esta partecita de amarillo, que se denomina embrioblasto. Dentro de estos dos va a ser como un balón, ¿no? O sea, eh, el trofoblasto lo va a cubrir, ¿no? Y el embrioblasto va a estar ahí más pegadito, ¿no? Y bueno, en este espacio, ¿no? Adentro va a haber una cavidad que se denomina blastocele, donde hay líquido amniótico, ¿no? Principalmente el embrioblasto es el que va a contener más células, con el 80% de células aproximadamente, mientras que el trofoblasto solo tiene el 20%. ¿Bien? Vamos a ver las etapas. La primera etapa es la etapa de unión, ¿no? Es la etapa en la que el blastocisto va a pegarse, no va a llegar hacia el endometrio, ¿no? En este caso es el endometrio funcional. Y esta primera etapa va a tener unas subdivisiones. La primera es la aposición. ¿Qué significa aposición? No, pues, es la orientación del blastocisto por su polo embrionario. Ah, ya, me olvidé de mencionar que este en todo caso sería el polo embrionario, ¿no? Porque está el embrioblasto, ¿no? Polo embrionario por el embrioblasto y polo agembrionario o vegetativo, que en este caso es el polo más liso, ¿no? Que es el trofoblasto, ¿no? El contrario, ¿no? La parte contraria, ¿no? Entonces, en este caso, se va a orientar por el polo embrionario o por donde está el embrioblasto, como es acá, de igual manera de amarillo, hacia la superficie endometrial. ¿No? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí?
Inmediatamente después llega la adhesión, que es el contacto y la interacción entre ambas superficies. El embrión presenta microvellosidades, mientras que el endometrio presenta pinópodos. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, solamente que empiezan a juntarse, ¿no? Y como si fuera una página, bueno, una página, varios libros, ¿no? Se empiezan a juntar y finalmente se pegan y termina así, ¿no? Esto ya es la segunda etapa, que es la anidación, eh, y se da la penetración a partir del octavo día aproximadamente. Depende del autor, ¿sí? Eh, Así que si en la diapositiva el doctor ha mencionado otra referencia, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También tenemos que el mejor día para la implantación es del día 20 al 24 del ciclo menstrual en exactamente la fase secretora del útero, ¿sí? Luego vamos a tener a la segunda semana, ¿no? Se denomina también semana de los pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a dar la formación del embrión bilaminar. ¿Qué significa que sea el embrión bilaminar? ¿No? Que va a tener dos capas. O sea, como que va a tener dos zonas y dos capas. En este caso, el trofoblasto, ¿sí? Se va a dividir, ¿no? El trofoblasto que veíamos aquí, que era esta zona amarilla, o que es como un quiste ahí, como una piedrita, se va a dividir. Perdón, el embrioblasto estoy hablando. El embrioblasto se va a dividir, ¿sí? El embrioblasto se divide en epiblasto, ¿sí? Que está más interno, y el hipoblasto que está un poquito más externo, ¿no? En este caso, el epiblasto va a formar una cavidad que se denomina cavidad amniótica, ¿no? Aparte ya de la cavidad del blastocele o cavidad blastocística. Y en cambio, el trofoblasto, el que recubre, ¿no? Se va a dividir también en sincítio trofoblasto y citotrofoblasto. El citotrofoblasto va a seguir formando parte de la capa más externa del blastocisto, mientras que el sincítio trofoblasto va a hacer la función de taladro, ¿no? ¿Por qué? Como vemos aquí, en esta zona, en la que dice día 7 y día 8, vamos a ver acá como que esta zona que estoy mencionando aquí, ¿no? Esta que está pegadita, tiene un color parecido al del endometrio, ¿sí? Ese es el sincítio trofoblasto. Está constituido principalmente por células multinucleadas, ¿no? Y muy poco organizadas. Y estas son las que van a permitir la penetración del blastocisto hacia la decidua. Pero Néstor, ¿qué es la decidua? No la has mencionado. La decidua no es más que el, este, el endometrio funcional que va a estar en el útero al momento de la inidación, ¿no? Va a haber varios tipos de decidua. La primera es la decidua basal, que está en contacto con el polo embrionario del trofoblasto, ¿no? Esta que está más pegada, ¿sí? Y es la que va a formar ulteriormente a la placenta. Luego tenemos a la decidua capsular, que vamos a ver más adelante como que se ve más vistosa, ¿sí? Y es el endometrio que va a cubrir el blastocisto. Como vemos acá, el endometrio se va a continuar cuando el blastocisto ya se haya implantado correctamente dentro de la decidua, ¿no? Y finalmente vamos a obtener la decidua parietal, que es todo el endometrio restante de la cavidad uterina, ¿no? O sea, acá tenemos nuestro endometrio, ¿sí? Bueno, el endometrio de las damas. Y una vez que el endocito se haya implantado, ¿no? Normalmente en la línea media, ¿sí? Cara anterior o posterior, pero en el fondo, por acá, una vez que se haya implantado, todo lo demás, ¿no? Todo el endometrio que quede, se va a denominar decidua parietal. Y bueno, entonces, estábamos hablando de ya la penetración del blastocisto en el endometrio, ¿no? Y una vez que se haya ingresado, no haya penetrado cual taladro, ¿no? Se van a formar lagunas, ¿sí? ¿Qué son estas lagunas? Son como que espacios en los que van a haber líquido, ¿no? Y principalmente van a servir como espacios para que el cistido trofoblasta pueda avanzar dentro del adhesivo, ¿no?
Esto, como dice acá, se da aproximadamente en día 8, día 9, dependiendo del autor, ¿sí? Acá vemos una representación un poco más compleja, ¿no? El séptimo día, por ejemplo, acá tenemos el sincito trofoblasto, ¿no? Que está ahí ingresando dentro del endometrio, ¿sí? Acá tenemos a la masa celular interna, al hipoblasto, ¿sí? Y al trofoblasto que está, el citotrofoblasto que está recubriendo, ¿sí? Y ahí está, y está ingresando de igual forma aquí si el sincito trofoblasto, acá vemos que ha ingresado mucho, mucho más, ¿no? También se ha formado em, la cavidad amniótica y el hipoblasto va, con sus células, va a empezar a migrar y va a mandar sus células hacia el polo contrario, el polo embrionario o vegetativo, ¿sí? Estas estructuras que vemos por aquí, ¿no? Como se menciona aquí, son glándulas uterinas que van a secretar glucógeno y también vemos capilares, ¿ok? Estos capilares van a servir ulteriormente para poder nutrir a este embrión, ¿no? Cuando ya se llegue a tocar alguno de ellos. Entonces, estamos ahí y al 11.º día se van a empezar a formar las vellosidades coriales primarias, ¿no? Entonces, estamos aquí, ¿no? Que está ingresando ahí a al endometrio funcional, ¿sí? Y ya están formando sus lagunas, ¿no? Como vemos aquí, acá hay 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y al 11.º día se va a dar estas vellosidades primarias. ¿Y cómo se forman las vellosidades primarias, no? Las vellosidades coriales primarias se van a formar por la penetración del citotrofoblasto en el sincitio trofoblasto, ¿no? O sea que este verde como que va a emerger hacia el sincitio trofoblasto que vemos aquí, ¿no? Que está de moradito, ¿no? También como vemos aquí, ya ha tocado, este sincitio trofoblasto ha tocado a una de estas em, estos vasos sanguíneos maternos, ¿no? Y se puede dar ya la unión, ¿no? El inicio de la circulación fetoplacentaria, bueno, en este caso es un embrión, ¿no? Como les decía acá también, mencionaba que va a este hipoblasto, va a hacer que se migren las células, ¿sí? Hacia la parte embrionaria, ¿sí? El otro lado, y también se van a formar estas células que son el mesodermo extraembrionario, ¿no? Eh, También, como teníamos acá, ya está la cavidad amniótica, ¿no? Están mucho más desarrolladas las lagunas trofoblásticas, ¿sí? Y se va a empezar a formar el saco vitalino por esta zona. Luego, al día siguiente, ¿no? El 12.º, ya se van a empezar a formar las vellosidades secundarias, ¿sí? Que vamos a ver en un momento por qué están formados o de qué, ¿sí? Acá, como vemos, igual se da la comunicación entre lagunas trofoblásticas y vasos maternos, o más, mejor señalada. Y acá tenemos que este saco vitelino, ¿no? Primario se va a dividir en dos, ¿no? Uno primario y otro secundario. Bien. Y acá, bueno, en esta zona se va a dar un celoma extraembrionario, que vamos a ver para qué sirve o para qué es. Entonces, teníamos que se van a empezar a desarrollar y crecer estas vellosidades coriales. ¿Qué son las vellosidades coriales? Son como que deditos, ¿no? O son como eh, árboles que están ahí plantados en la placenta y que van a ser de, de puente, ¿no? Conexión con la sangre materna para que se dé el intercambio gaseoso, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos acá que la vellosidad corial primaria se da entre los días 12 a 14, ¿no? Está formado ¿por qué? Por el sincito trofoblasto que está acá alrededor y el citotrofoblasto que está en medio. Luego tenemos a la vellosidad corial secundaria que está formada por el citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, ¿no? Y más un núcleo mesenquimatoso, ¿no? ¿Mesenquimatoso de dónde? ¿De dónde salió? De este mesodermo extraembrionario, ¿no? Como vemos acá, se abre
estas vellosidades primarias, y ahí va a ingresar estas células del mesodermo extraembrionario, ¿no? Por eso decimos que tenemos un núcleo mesenquimatoso. Y finalmente, ¿no? A partir del 21 días, van a ingresar ahí los capilares. Eh, y estos capilares vellosos, ¿no? Son los que van a permitir el intercambio de sustancias entre embrión y la madre, ¿no? Vemos acá otra representación. Tenemos acá ya la comunicación entre las vellosidades coriales, ¿no? Y los vasos sanguíneos maternos, o la sangre materna. Y así más o menos es como se ve una vellosidad corial primaria, ¿no? Em, Acá está el sitio trofoblasto y acá está el citotrofoblasto en medio. Después vamos a continuar lo que estábamos diciendo. Em, Se va a formar este corio, ¿ok? A partir de dos capas, ¿no? El mesodermo extraordinario, el que estábamos mencionando aquí, ¿no? Este mesodermo, estas células, medio color, eh, color piel, van a estar separándose en dos, ¿no? Se separan de lo que estaban ahí, juntas, dispersas en esta zona, ¿sí? Alrededor del hipoblasto y el epiblasto, se van a separar en dos capas, ¿sí? Y estas dos capas son las que van a permitir que se forme la cavidad eh, coriónica, ¿sí? Y entre estas dos, una se va a ir a la parte externa, ¿no? Que se va a denominar externo parietal, y otra se va a pegar al saco vitelino y se denomina interna o visceral. Y entre estas dos, como mencionaba, se va a dar la cavidad coriónica, ¿no? No parte de este celoma extraembrionario va a formar el pedículo de edificación o tallo de conexión, en este caso que está por acá mencionado, ¿no? Que es esta cosita que termina pegándose al citotrofoblasto que está alrededor, ¿no? Que luego va a terminar formando al cordón umbilical. A estas, aproximadamente a las 12 semanas, perdón, en este momento, ¿no? Que es aproximadamente el día, em, acá lo tenemos, el día 15-20, ¿no? Aproximadamente la segunda semana todavía, el sincito trofoblasto va a empezar a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? HCG, que ya es detectable a los 9 días, y esta va a permitir mantener al cuerpo lúteo hasta la 22ª semana, ¿no? ¿Para qué? Para que se desarrolle correctamente nuestro embrión, ¿sí? De igual manera, si es que depende del autor esta referencia de las 12 semanas, ¿no? Este, Siempre hay que tener en cuenta el libro o lo que diga el doctor de nuestra teoría. Y bueno, vamos a llegar acá a la tercera semana, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, Diego? Todo claro. Ya, chévere. En esta tercera semana y en adelante vamos a ver que se va a dar la gastrulación, ¿sí? O sea, veíamos que en la segunda semana se da el embrión bilaminar o semana de los pares. ¿Por qué? Porque nuestro embrión se va a dividir en dos. O sea, cada parte de nuestro embrión se divide en dos, ¿no? Y bueno, en esta tercera semana se va a dar la gastrulación y el embrión trilaminar, ¿no? Bueno, y después de esto ya se va a dar la formación, la organogénesis, ¿no? Desde la tercera hasta la octava semana. ¿Por qué es tan rojo? Porque es una de bueno, es la etapa más importante en la formación de nuestro embrión, bueno, del hijito, ¿no? Del bebé. ¿Por qué? Porque es como está formándose literalmente todo, pero en pequeño, ¿no? En primordial. Si hay algún cambio, hay algún daño, llega algún patógeno, va a ser mortal para el bebé, ¿no? Entonces, esta es una ventana muy estrecha, muy delicada para el feto que se está formando, ¿no? Para el embrión. Y bueno, después de esto, ¿no? A la 12ª semana, la adhesivo capsular se va a desintegrar y desaparece por estiramiento. Acá tenemos, ¿no? Más
complejo, pero vamos a poder agrandarlo, ¿sí? Acá tenemos a lo que se denomina tejido capsular, ¿no? La decidua parietal, que es la que está pues rodeando, ¿no? La decidua o todo el endometrio que veíamos ahí que no va a formar parte exactamente de la implantación, ¿sí? Todo el endometrio restante. Y acá se van a empezar a formar también las vellosidades coriónicas o coriales, ¿no? Después tenemos que a la octava semana, ¿no? Acá tenemos a nuestra cavidad uterina, ¿sí? Y acá tenemos dos zonas, ¿no? Esta parte que es el citotrofoblasto, ¿no? Y el sincitotrofoblasto que ahí está desarrollado, ¿no? Ahora vamos a salir acá. Ya, ahora sí. Entonces, esta parte coriónica, ¿sí? La que estamos viendo acá, creo que acá se ve mejor. Ahora vamos a poner acá. Sí, este corio, ¿no? Que está rodeando, ¿sí? A nuestro embrión, se va a desarrollar por todas partes, ¿no? Va a empezar a penetrar por todas partes a la decidua, ¿no? ¿Para qué? Para que poder formar o poder obtener la mayor cantidad de nutrientes. Después, ¿no? A la 12ª semana aproximadamente, va a empezar la parte embrionaria, ¿no? La zona que no está pegada literalmente, la que no está pegada directamente al tallo de conexión o al pedículo de edificación, va a empezar a degenerar, como vemos acá, ¿no? Principalmente esta parte que está pegada al pedículo de edificación es la que va a degenerarse. Perdón, la que va a ser más frondosa, ¿no? En cambio, la otra, ¿no? La que estamos viendo acá, la del polo opuesto, va a degenerar. Y va a formarse las dos partes, ¿no? De este corium. Una parte que es el corium frondoso, ¿no? Velloso, y la otra parte que es el corium liso, calvo o breve, ¿no? Como vemos acá. Esta parte que no tiene vellosidades coriales, el corium liso, mientras que esta parte que tiene muchas vellosidades coriales va a ser el corium velloso, ¿no? Y principalmente esta es la que va a formar la placenta. A ver, salimos de aquí y nos dice, ¿no? El corium se va a dividir en dos zonas, como les mencionaba, el polo apoembrionario, liso, calvo o breve, que está por acá, y el polo embrionario, velloso o frondoso, ¿ok? Finalmente, bueno, a la vigésima semana o 22ª semana, el corium y el amnios se van a juntar, ¿sí? Tanto que se va a formar una membrana corioamniótica, ¿no? Y esta es la que se va a romper al momento del parto. Bien, después tenemos aquí el desarrollo placentario como tal, ¿no? Este desarrollo se va a dar en dos a tres puntos importantes. El día 11 a 12 se va a dar inicio a la circulación útero-placentaria, ¿no? Es el primer contacto, por así decirlo, entre el útero, sí, bueno, la sangre materna, ¿no? Los vasos sanguíneos maternos que están en el endometrio funcional y la placenta, ¿no? En este caso era el sincitio trofoblasto. Al tercer mes se va a formar totalmente el corium liso y se va a generar la deciduo capsular, lo que estaba mencionando. Al siguiente mes, el cuarto mes, la placenta ya va a tener dos componentes, ¿no? El componente fetal que está pegado, ¿no? Al feto, ¿no? Está rodeado ahí por la capa amniótica, en la capa coriónica, y la parte materna, ¿no? Que es la decidua basal, que ha sido ahí involucrada en este proceso. A mediados del cuarto mes y llegando al quinto mes, parte de la decidua, ¿no? Esta decidua, que es este endometrio modificado, va a penetrar en el corio, ¿no? En esta zona, este solito, formando los tabiques deciduales, ¿no? Que son estos que estamos acá, que lo que dice tabique placentario, estos, ¿no? Y luego se van a formar los septos, o sea, estos septos que están acá, ¿no? Lo que se pega más, ¿sí? Para finalmente formarse los cotiledones, ¿no? Estos cotiledones son los que están
presentes en la placenta al finalizar el embarazo, ¿no? Y son los que vamos a poder apreciar con mayor claridad en una placenta madura, ¿no? Y la estructura de esta placenta va a ser placa coriónica, ¿no? Esta parte pegada al feto, ¿no? Espacio intervelloso, que estamos aquí, ¿no? Y la placa basal o decidual, acá. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es que funciona esta placenta, ¿no? Tenemos acá los vasos que van llegando del bebé, ¿no? El embrión. El vaso, los vasos, bueno, las arterias umbilicales que están en azul, ¿por qué? Porque van a ser pobres en oxígeno, bueno, en oxígeno, ¿no? Y van a llegar aquí, ¿no? Van a ser tributarias a la placenta, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en la placenta? Como este cincito trofoblasto eh, ha generado, ¿no? Ha llegado aquí a tocar a los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos van a drenar, van a llegar o van a donar su sangre a esta placenta, ¿sí? A la placenta. Y el bebé, ¿cómo es que va a recibir esta sangre? ¿No? Como vemos acá, van a ver estas vellosidades, ¿no? Estas, como les mencionaba, estos árboles que están acá que se ramifican, son las vellosidades coriales, ¿no? Y por donde va a circular la sangre fetal, ¿no? Y como están en contacto, o sea, como si fuera, o sea, eh, igual que como en el pulmón, ¿no? Que el aire pasa muy pegado hacia hacia el vaso sanguíneo y por eso, por eso se pasa el oxígeno hacia un lado y el dióxido de carbono hacia otro, exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Van a pasar así, ¿no? Pero bueno, ahora no es con aire, sino que con sangre y sangre, ¿no? Entonces, es ahí donde se oxigena la sangre fetal, ¿sí? Y va a volver hacia el feto por la vena umbilical, ¿no? Es más o menos así como es que funciona esta placenta, ¿no? El feto trae su sangre, ¿no? La pone en estas velocidades coriales, ¿no? La divide en cada cotiledón, ¿sí? Y la madre va a drenar la sangre, bueno, su sangre oxigenada a esta placenta, ¿sí? Y por contactos, ¿no? En contacto, entre sangre y sangre, va a darse eh, intercambio gaseoso de nutrientes, etcétera, para así finalmente volver al bebé, ¿no? Ahora, hay un concepto interesante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos dicho que son vellosidades coriales primarias, ¿no? Las que se van a formar el- en la segunda semana aproximadamente, ¿no? Que están formadas por sincito trofoblasto y citotrofoblasto, ¿no? Ahora, hay otro concepto, ¿no? Que es el de vellosidades de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. ¿Cómo son estas? ¿No? Acá vemos que llega principalmente una rama como que grande, ¿no? Como que voluptuosa de vasos sanguíneos. Esta se va a denominar vellosidad de primer orden, ¿no? Después se va a ramificar, ¿no? Y la primera ramificación ya es una vellosidad de segundo orden. Y finalmente, las que van a realizar el intercambio como tal son las velocidades del tercer orden, ¿no? Estas que forman acá como un peine, ¿no? Están ahí formando como las hojitas del árbol, ¿no? Exactamente así. Son estas, ¿no? Las velocidades de tercer orden, ¿no? Ok. Después, ya acá tenemos nuestra placenta formada, ¿no? Y como decía, van a tener dos zonas, o dos partes, o dos caras, por así decirlo. La cara fetal es esta, ¿no? En la que se va a implantar el cordón umbilical y va a estar tapizada por el amnios, ¿no? Este amnios que va a formarse, ¿no? Y que va a estar pegado al corium. Va a ser una superficie lisa, ¿sí? Como habrán podido observar en la práctica, una superficie lisa con vasos coriónicos, ¿sí? Que son estos de acá, y alantrocoriónicos. Va a tener una vascularización que va a formar una teselación, ¿no? La teselación es como que un teselas, ¿no? Como que en, como en caminos, ¿no? Como con ramificaciones, ¿sí?
Y esto se da a partir de desde la 35ª a 37ª semana, ¿no? Va a poseer nódulos o placas blanquecinas que vemos por ahí, y que son fibrosis subcorónica focal, que no es patológico, sino que es normal. Sin embargo, esto solamente pasa en las placentas maduras, ¿no? En las placentas o por ejemplo en los bebés que son 7 mesinos, 8 mesinos, no se va a formar esto o no se va a ver correctamente. Y a veces se va a encontrar al saco vitelino calcificado cerca del cordón umbilical, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el final del embarazo casi no va a tener funciones el saco vitelino, y por eso es que se termina calcificando. Por el otro lado, ¿no? Si le damos la vuelta, vamos a encontrar la cara materna, ¿no? Que es esta de acá. Va a tener un color rojo vinoso, ¿no? Que vemos aquí, y va a contener 15 a 20 cotiledones, como vemos acá. ¿Qué es un cotiledón? Pues está como que este puñado, ¿no? De vasos que están por aquí. Uno por acá, otro por acá, otro por aquí, así. Pues estos son los cotiledones, ¿no? Por lo mismo va a tener un aspecto empedrado, ¿sí? Y va a ser ligeramente brillante. ¿Debido a qué? Debido a esto que se llama capa de Nittabuch. ¿Y qué es la capa de Nittabuch? Son detritos del trofoblasto degenerado, ¿no? Estos detritos del trofoblasto degenerado van a impedir el acretismo placentario. ¿Qué va a hacer el acretismo placentario? Que la placenta pase del endometrio funcional, ¿no? Que en vez de implantarse solamente ahí, pase y penetre hacia el miometrio, por ejemplo, o pasando este miometrio, ¿no? Hacia la capa, o no, ya sería la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, esta capa innata Busch es la que permite que no suceda este acretismo placentario. Y de igual forma, va a poseer fibrosis focal y depósitos de calcio en esta zona o en esta cara materna, ¿no? Luego acá tenemos brevemente el cordón umbilical, que va a tener una longitud normal de 30 a 60 centímetros, 1 a 2 centímetros de diámetro, y va a tener una inserción central o excéntrica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, acá en el medio, ¿no? Central, o excéntrica, bueno, un poquito al costado, ¿no? Tampoco tanto, porque si no sería ya una patología. Va a estar formado por el amnios, ¿no? Que lo está recubriendo, ¿sí? La gelatina de Wharton, que vamos a ver que es un tejido conectivo mucoide, ¿no? Un tejido conectivo especial embrionario, ¿sí? Que está por aquí. Y, como decíamos, va a tener dos arterias y una vena, ¿no? La vena siempre es la que está más colapsada porque no tiene mucho tejido conectivo que lo haga muy resistente, ¿no? En cambio, las arterias son más rígidas, ¿sí? Por eso es que en este caso este sería la vena, ¿no? Esto, Y vamos a... sí, dime. o sea, la membrana de Nitabus sería parte de una decidua o porque la decidua hace lo mismo. ¿La qué, perdón? La decidua. No, la decidua es el endometrio modificado, No, como por eso, mencionaba. pero sería inmediatamente después o anterior a la basal, la membrana de Nitabus, ¿o cómo? Claro, o sea, como es parte ya del trofoblasto, en este caso el sincito trofoblasto, no, como que está trofoblasto, no, citotrofoblasto, sincito trofoblasto, y bueno, aquí vendría la capa de Buch y ahí llega la decidua, o sea, es como por capas. Entonces esta capa impide que el sincito trofoblasto penetre más de lo que debería. Ah, ya. Es una transición a decidua, entonces. Ujú, algo así. Ya, listo. Y bueno, acá vamos a ver sobre lo que son las patologías placentarias. Primero tenemos patologías de forma, ¿no? Acá tenemos una placenta bipartita o bilobulada que tiene dos grupos de cotiledones separados, la que vemos aquí, ¿sí? Que tiene acá un grupo y acá tiene otro grupo de cotiledones, ¿no? Placenta subcenturiata que tiene uno o más cotiledones separados, que es lo que vemos acá, ¿no? Tiene una zona acá, una zona acá, una zona acá, una zona acá. Eso ya es muy
raro, ¿no? Presenta membranácea o difusa, como vemos aquí, es una placenta muy grande, ¿no? Extendida en superficie. Y esto termina siendo malo, no termina siendo patológico, no solo porque es demasiado grande, sino también porque al ser muy extensa, su grosor no va a ser el mismo, ¿no? En vez de tener 3, máximo 3 centímetros, va a llegar a tener solo uno o medio centímetro, y ahí el intercambio de nutrientes no va a ser eficaz, ¿no? Y es por eso que no puede haber alteraciones en la formación del bebé por falta de nutrientes. Placenta marginata es en la que las vellosidades sobrepasan ligeramente el niño fibroso, ¿sí? Es la que vemos por aquí. Y la placenta circunvalata es la que la placenta se extiende más allá del anillo fibroso, ¿no? Como vemos aquí. Este es anillo fibroso, perdón. Y acá está la placenta, no todo esto, ¿sí? También se la denomina placenta extracorial. Después tenemos aquí lo que mencionabas, el acretismo placentario, ¿sí? En la cual van a existir tres patologías, ¿no? Bueno, normalmente no está ahí nuestro feto, ahí está el cordón umbilical, perdón. Ahí tenemos a la placenta, ¿no? Y acá tenemos donde está ahí pegada la placenta, ¿no? La decidua o la capa uterina, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar en la placenta acreta, ¿no? Placenta acreta. La placenta va a sobrepasar un poquito, no tanto tampoco, ¿no? O ligeramente la capa uterina, ¿no? Sobrepasa de igual manera. Eh, lo mismo pasa en la paciente increta, pero va a estar llegando ya hasta el miometrio, ¿no? Que es la capa muscular del útero. Y ya en un caso extremo es que sucede la placenta percreta, ¿no? Esta placenta percreta es cuando sobrepasa el miometrio, ¿no? Y llega ya a la cavidad abdominal. Acá ya es un caso grave, ¿no? En el que, este, si no me equivoco, tendría que extirparse con todo, ¿no? Acá también tenemos nuestro intercambio, bueno, eh, una pequeña reseña a lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Existen más o menos de 80 a 100 cotiledones en esta placenta, en placentas, y en el espacio intervelloso, que es el que mencionábamos aquí, entre vellosidad y vellosidad, ¿sí? Va a circular 150 mililitros de sangre materna, ¿no? Y va a haber un recambio 3 a 4 veces por minuto, ¿sí? Aproximadamente va a ser 500 mililitros la que va a circular por la placenta. Y el intercambio se va a dar por el contacto de vasos con el revestimiento sincitial, ¿no? Que es lo que mencionábamos aquí, ¿no? La decidua va a donar la sangre hacia la placenta, ¿no? Y el contacto entre estos dos, entre la sangre materna y la sangre fetal, bueno, no va a haber contacto, sino que va a haber como que una capa eh, muy fina, ¿no? Que va a permitir la diferenciación o el no intercambio entre sangre materna y sangre fetal. Algo así como en el pulmón. Exacto. Después tenemos a las anomalías del cordón umbilical. Tenemos primero las anomalías de inserción, que es la inserción marginal o en raqueta, que tenemos aquí, ¿no? Que está muy excéntrico, ¿sí? Y también la inserción velamentosa, ¿no? Que es, como vemos acá, que está literalmente sostenida, se alimenta por el corio, la membrana corioamniótica, y tiene un riesgo de que se terminen rompiendo por X o Y motivo, ¿no? Y se dé una hemorragia interna, ¿no? También tenemos una anomalía de longitud, puede medir menos de 30 centímetros o más de 80, ¿no? Y
Esto se puede deber a la ausencia de vasos o a los nudos falsos y verdaderos. Como vemos acá, normalmente el cordón umbilical pues puede tener este, como que ser más gordito, ¿no? Más espeso en unas zonas. Sin embargo, ya cuando, bueno, eso es lo que mencionaba, se van a denominar nudos falsos. Mientras que por otro lado, acá llevamos un nudo verdadero, ¿no? Que es como que... Y bueno, si esto termina cuajando finalmente en el bebé, pues se puede formar, bueno, un coágulo, ¿no? El bebé no recibe nutrientes y finalmente puede fallecer. Y ahí terminamos. Bien, muchas gracias por la atención prestada. Voy a dejar de compartir. A ver. Y vamos a pasar al post-test. Ay, ay, ay. ¿Dónde está el post-test? Mm, mm, Ya, ya. A ver, acá lo mando al chat de la, este, de la reunión. Ahí está. ¿Llegó? ¿Llegó? Sí, Diego, sí, Diego. Ya, chévere. Cierto, voy a dejar de grabar.